mi Señor, bendice este alimento. Haz que estas tierras florezcan. Ten piedad de nosotros, Señor, que solo buscamos ser tus sirvientes y vasallos. Aléjanos de todo mal. Chicos, cuéntame un poquito sobre cómo fue el proceso de crear sus personajes, porque es un proyecto complicado, pero a la vez muy, muy puro, muy delicioso, me gusta decirle. Entonces, cuéntame un poquito sobre eso. No, fue espectacular porque Juan es realmente una persona muy detallista, ¿sí? Juan no va creando cosas en magnitud, sino que Juan empieza a ahondar desde uno, desde las herramientas que uno tiene, desde las vivencias que uno tiene, hacia afuera. Entonces, los personajes realmente sí van saliendo pues desde nosotros y creo que es un punto muy chévere de tocar ahora que creo que no lo he hablado mucho, pero pues normalmente uno cuando se dedica a esta profesión tiene como un tabú muy difícil de llevar y son los personajes que se parecen a uno, ¿no? Siempre es como, ay, pucha, qué difícil es ser yo. No quiero que hable como yo, no quiero que camine como yo, eso no es una creación y no, finalmente termina siendo un tabú, ¿sí? Es como, ay, puta, pues no puedo separarme de mí, o sea, ¿qué hago? Tiene que salir de acá y no por eso, no porque hable como yo, no porque camine como yo, pues va a dejar de ser un personaje y va a dejar de ser un trabajo importante, ¿no? O sea, todos estudiamos lo suficiente para poder sacar estos personajes, nada sale de la noche a la mañana. Sí, siento que también se formó una atmósfera muy mística y familiar y hogareña. Estábamos aislados, entonces creo que el estar aislado nos permitía como conectarnos todo el día 100% a nuestros personajes, que igual yo siempre lo he manifestado, como siempre éramos o sea, nuestro personaje era el reflejo nuestro, estábamos haciendo un espejo de nosotros mismos, y en mi caso, en mi personaje en Sion, que era la pequeñita, la niña, yo tuve que enfrentarme plenamente a un montón de miedos y circunstancias un poco raras, no necesariamente paranormales, pero un poco extrañas y oscuras. Y era también darme cuenta que Sharon tenía miedo de ir al baño y que nos tocaba salir del baño y despertar a la hermana y entre Yuri y Andrea, yo como, por favor acompáñenme porque tengo miedo. Y era vivir realmente el miedo que Sion vivía en la película. Entonces creo que fue como todo el espacio, la naturaleza fue súper enriquecedora, estar con los animales, creo que eso es algo que no hemos hablado y es fundamental, como que teníamos caballos, buey, había un buey gigante, pollos, perros, entonces al final tú terminas adoptando una vida de campo también. A mí siempre me ha gustado la gente diferente, ¿no? Y llegar a un casting donde te encuentras un director con una mirada de loco, profunda. O sea, porque, o sea, si hablamos de personajes, Juan es todo un personaje, creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Desde su forma de mirar, de hablar, de todo, o sea, es un personaje, ¿no? O sea, De maravilloso. vestir. Llego y me encuentro con que antes de un casting nunca me había pasado en mi carrera, ya 25 años, que te encuentres un director que te siente, bueno, vamos a hablar de ti. Espérate, ¿no? Yo vengo a un casting, ¿no? Me vamos a hablar de ti, cuéntame qué piensas del diablo. ¿Crees en el diablo o crees en Dios? ¿Qué piensas del bien? ¿Qué piensas del mal? ¿Cómo sentiste en lo que leíste en las escenas de casting, cómo sentiste qué es el Señor? O sea, todo un cuestionamiento muy profundo y de indagar quién era uno. ¿Cuál es tu experiencia más demoníaca que has tenido en tu vida? Entonces dices, espérate, vamos a hablar de mí, vamos a hablar del proyecto, ¿no? Entonces después hace el casting y ya pues me lo gané gracias a Dios. Luego viene esa convivencia, como hablaron ya mis hijas. Una duda, ¿fue difícil para ustedes jugar con esta dualidad justamente del bien y el mal, que es fundamental dentro de la película y creo que como actores lo logran interpretar muy bien, pero fue complicado al momento de la grabación esta dualidad? Para mí personalmente, yo tengo una visión pues personal muy parecida a la de Juan, como que yo no soy religiosa, pero finalmente sí le puedo hablar a Dios, aunque no vaya a la iglesia, pero no creo que Dios sea el único, sino que también creo en las energías y creo que Dios está en todas partes y creo en el universo y en, bueno, en 100.000 cosas. Entonces creo que no era un choque pues tan de frente como que fuera en contra de mis propias creencias, pero sí precisamente con las dudas, como todos los cuestionamientos que me generaba el guión y la misma película, en donde yo de verdad decía, pero
pero y Juan, ¿y por qué pasa esto? Yo corrí la fortuna y creo que, bueno, eso solo te lo puede permitir las artes escénicas, la actuación, y es que yo corrí con suerte de ser una niña y volver a ser niña una vez más en mi vida y pensarme qué era todo eso que piensa un niño y cómo siente, cómo vive, cómo respira. Sion era pureza, Sion no estaba perturbada. Entonces, digamos que mi personaje todo el tiempo iba encaminado hacia la luz, hacia lo bello, hacia las preguntas, sí, pero todo desde la inocencia. Entonces, digamos que mi personaje nunca tuvo esa dualidad. Pero Sharon sí tenía dualidades, porque yo sí he sido perturbada, ya soy una adulta, bueno. Entonces como que era el choque de no puedo meter a Sharon en Sion porque Sion es la pureza. Entonces fue un trabajo bastante fuerte, tanto así que después de llegar del rodaje yo todavía me seguía sintiendo niña y me tocó como por lo menos una semanita, semana y media para volver a sentirme yo. Te comento, a ver, siento que fue un personaje del señor que batalló mucho con sus creencias en el desarrollo ahí en la historia, que se ve, pues se ve obviamente. Él está peleando como en esa lucha que tiene entre el bien y el mal en sus creencias de traer un Mesías, ¿no? Mira la atrocidad que hace con la mamá del Mesías, el último que trae aquí a la comunidad. Entonces es un ser humano, ¿no? Es un ser humano que también se equivoca y pues tiene sus instintos y tiene su vida para poder, pues para poder seguir, digámoslo así, como viviendo en esa búsqueda para salvar la comunidad.